La palabra underground, en el contexto de los cómics, hace referencia a un movimiento artístico y cultural que surgió en las décadas de los 60 y los 70 en los Estados Unidos y que posteriormente fue evolucionando y desarrollándose hasta alcanzar altas cotas artísticas. Seguro que os suenan los nombres de Cramp, Richard Corben, Spain Rodríguez, décadas más tarde Harvey Pekar, Peter Weir, Daniel Clowes, los hermanos Hernández, o aquí en España Gallardo, Mariscal, Max, Nazario. El propio Daniel Clowes decía hace poco al respecto: no había nadie más intentando hacer el tipo de cómic que hacíamos nosotros. Nos sentíamos como pioneros que cruzan las Américas para encontrar ese territorio abierto que era todo nuestro. El término underground, subterráneo o bajo tierra, se utiliza normalmente para describir un estilo de cómic que es independiente, alternativo, subversivo, que no es demasiado comercial, aunque esto podría estar cambiando, y a menudo es desafiante en términos de contenido y de forma. Es un cómic en permanente contraste con los otros tebeos más convencionales, esos que siempre han ido de la mano de las majors en la industria. En el 8º capítulo de Qué grande es el cómic, nos acercamos al underground actual. Abordamos un cómic en los márgenes de los márgenes, casi un fanzine. Y lo hacemos con una obra que da una vuelta de tuerca a uno de los grandes personajes del noveno arte, el murciélago enmascarado. Se trata de una mirada diferente al personaje, una mirada que permite profundizar en su mitología. Pero, ¿qué tiene el murciélago enmascarado que a todos cautiva? Porque, admitámoslo, a simple vista, un ricachón que se toma la justicia por su mano no es a priori un protagonista demasiado atrayente. O no lo es tanto como lo podría ser, por ejemplo, un abogado ciego que defiende de forma altruista un barrio pobre. O un joven empollón, ingenioso y precario, que adquiere de la noche a la mañana increíbles superpoderes. Sin embargo, el murciélago siempre ha tenido no solo una gran popularidad, sino la absoluta simpatía de la crítica. Ha protagonizado algunos de los mejores cómics del medio. Año 1, El Señor de la Noche, La Broma Asesina, The Cult. No hablamos de cualquier cosa. Pero en este programa vamos a hablar de ello desde un prisma especial, genuino, diferente y desacomplejado. Nos adentramos en esta ocasión en la oscura cueva del cómic underground más decadente y distópico. ¿Nos acompañáis? Qué grande es el cómic. Pues llegamos a nuestro 8º programa. Ya sabéis que podéis escuchar los programas anteriores en nuestro perfil de iVoox, de qué grande es el cómic. Os agradecemos mucho si nos ayudáis a difundir cada episodio que grabamos, que se conozca el podcast y que la gente participe en él, que nos gusta. Ya sabéis que podéis hacer llegar vuestras impresiones y escritos a nuestro email, que está indicado en la descripción del programa. Bueno, pues entremos en materia. Hasta ahora no habíamos tocado un cómic que fuese básicamente un fanfiction. En España algunos lo llaman fanfic, abreviado. Nos referimos en cualquiera de los casos a obras creadas por aficionados o por profesionales que utilizan personajes, escenarios o elementos de un cómic o serie existente como base, en el caso del que nos ocupa el personaje de Batman, de DC,
para sus propias historias o creaciones. Estas obras suelen ser no oficiales y no forman parte del canon oficial de la serie o de la editorial en cuestión. Hoy hablamos de un fanfiction muy particular, el de El crepúsculo del murciélago, del año 2017. Está creado por la dupla Josh Simmons y Patrick Keck. Es un tebeo corto, pero que dice muchísimo en tan solo 20 páginas y que lo vamos a analizar por libre, independientemente. Pero hay permiso para relacionarlo con cualquiera de los otros tebeos firmados por estos autores, que han sido recogidos posteriormente en una pequeña cajita de cartón por Underbrain Books en España, aunque también se puede comprar por separado. Josh Simmons, 1978, nacido en Connecticut, autor de cómic hiper underground, ha perpetrado obras como House, Jessica Farm o Black River, entre otras. De Batman hay algunos tebeos apócrifos que guioniza y dibuja él mismo y otros en los que el dibujo es de Patrick Keck. El cómic que nos ocupa es El crepúsculo del murciélago, el segundo en orden cronológico de esta pequeña cajita que anteriormente hemos mencionado. El primero se supone que es La marca del murciélago, el segundo este que vamos a analizar, el tercero El nacimiento del murciélago y el último La muerte del murciélago. Y después también hay una recopilación de pin-ups. Pues El crepúsculo, se editó en 2017. Nosotros lo hemos comprado sin ningún problema a través de la web de la editorial Underbrain Books. A mí me ha llegado a casa con un fanzine de regalo, por cierto, y la caja entera puede costar, con gastos de envío incluidos, unos 30 euros. Y el TVO que analizamos hoy cuesta tan solo 3,5 euros, que eso no es nada, vamos, te gastas más en un cubata. Es un precio muy asequible. Ya sabéis que en Qué grande es el cómic nos gusta apostar por algunos cómics que permanecen en el extrarradio de la industria y que creemos que merecen una mayor atención y repercusión. También nos habréis escuchado decir que nos alejamos del canon y no hay nada más alejado del canon que este viaje a los infiernos del murciélago apócrifo. Vamos a preguntarle a la persona que nos sugirió analizar este cómic por qué nos lo ha traído y cuáles han sido sus impresiones de la relectura. Muy buenas, un programa más. Alfonso Grueso, bienvenido. Hola, muy buenas amigos. ¿Qué Pues tal? ¿por qué nos ha traído este crepúsculo del murciélago? Cuéntanos. Bueno, si alguien puede encarnar mejor que yo, Simon, trabajar en los márgenes de la industria, que alguien que me lo diga, porque siempre me ha llamado mucho la atención que aquí en España se haya tardado tantísimo en traducir y editar algo de su material. Yo Simon es un tipo que empieza a despuntar en 2002, trabajando, haciendo historias pequeñas, cortas en antologías, revistas. Y la cosa es que con el tiempo, una editorial bastante grande en Estados Unidos, que es Fantagraphics, se convierte en su casa y la verdad es que le han editado prácticamente todo, sus cómics largos, recopilaciones en formato de lujo y siempre me había chocado que nadie se hubiera atrevido. Hemos tenido la suerte que Underbrain, bueno, primero empezó con una de las obras una de las pequeñas historias de Batman, que estaba recopilada también de Farry Trap, que es una antología alucinante que publicó Fantagraphics. Y bueno, como es algo que le ha dado continuidad a Josh Simmons, pues al final también creo que en Francia, The Mansion Express, es The Mansion Press, creo que se llama la editorial, ha reunido todas estas obras en un solo formato y bueno, y está teniendo cierto impacto como toda la obra de este peculiar autor, que bueno, Joe Simon, dando como un apunte previo y luego ya profundizaremos, siempre se ha movido en el género de terror, por lo general, ¿vale? Pero porque él siempre ha pensado, o él dice que el terror como género es una forma segura de procesar y enfrentarse al miedo. Entonces,
Este autor que utiliza, digamos, mucho la violencia, utiliza el impacto, pero no para quedarse en la superficie, sino él lo aborda desde, porque él siempre ha defendido que su obra nace desde la sensibilidad y la vulnerabilidad. Y sí es cierto que no, lo comparan con autores como Johnny Ryan, que son mucho más superficiales, y si te das cuenta que hay una psique bastante profunda a la hora de analizar la violencia y del impacto que tiene en nuestras vidas. John McCulloch, es uno de los, bueno, un colaborador de Comic Journal, lo definía como especialista implacable en el colapso físico, emocional y moral. Con esa carta de presentación, no sorprende, después de conocer su obra, cómo ha podido abordar la dualidad entre Batman y Joker con más profundidad y en tan poco espacio de tiempo como en el cómic que nos trata hoy, que es El Crepúsculo del Murciélago. Pues nada, muchas gracias Alfonso por la intro. A mí me ha costado mucho encontrar información de Simos y buscando así por internet he encontrado un maravilloso blog que se llama Aburrimiento Vital, por si queréis echarle un ojo. Bueno, y hoy tenemos por aquí a un nuevo invitado. Van a ir rotando algunos de los invitados. Si el anterior programa fue PV, al que mandaba un saludo desde aquí, este programa ha aceptado acompañarnos Antonio Martín, que tenía muchas ganas yo de que viniera, comiquero desde la más tierna infancia y estudiante de filosofía. Y una persona con la que he tenido muchísimas conversaciones sobre obras del noveno arte y de otros muchos artes. Bienvenido, Antonio. Espero que estés hoy a gusto. Buenas, muchas gracias, Alex. Estoy encantado de estar aquí. Pues bueno, ¿qué nos diría grosso modo sobre el crepúsculo del murciélago? ¿Cuál ha sido tu primera impresión? Como he comentado antes, para mí hacer esta obra ha sido como de alguna forma indisoluble al resto de las que acompañan a esta pequeña antología que se llama El sueño del murciélago. Entonces, bueno, todas las historias, incluido El crepúsculo del murciélago, son muy evocadoras, son muy sugerentes y para enfocarlo, porque como que la imaginación se me iba por las nubes, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos ante una obra desbordante de imaginación, la de Josh Simon Mm. y Keck. Y nada, pues con una pequeña serendipia o casualidad, en plan analógica, por así decirlo, pensé en el título de la antología, El sueño del murciélago, y El sueño de la razón, de Goya. El sueño de la razón Mm. produce monstruo, ¿no? Ese capricho, ese bocetillo en el que se ve a un Goya arrengado, ¿no? Abatido, que hay una marabunta de búhos trayéndole los instrumentos para crear obras y tal. Y esos búhos cada vez se van deformando más y de hecho se van como transformando en murciélagos, ¿no? Hay muchas conexiones así casuales, ¿no? Casuales, se Mm. podría decir. Entonces, en la interpretación, ¿no? de este sueño de la razón, la clásica, ¿no? En estas expresiones genitivas suele haber una interpretación subjetiva y una interpretación objetiva. La interpretación subjetiva sería que la razón tiene un sueño y la objetiva sería que el sueño tiene la razón, ¿no? La tiene presa, ¿no? Y ese sentido objetivo es el que se le da comúnmente al sueño de la razón, ¿no? Es que si la razón no está alerta y no guía la imaginación, se producen monstruos, ¿no? Eso podría ser una interpretación de esto que nos trae Josh Simon y Patrick Kane, ¿no? Es como han dejado volar la imaginación y hay un montón de monstruosidades, ¿no? Aquí muchas cosas que impactan esa violencia que se utiliza para impactar en lo emocional, en lo moral. Pero, por otra parte, si nos vamos al sentido subjetivo, ¿no? La razón tiene un sueño, podemos pensar otra interpretación en la que este racionalismo fuerte, ¿no? Digamos que quiere excluir todo lo que no sea razón, ¿no? Todo lo que no sea entendimiento puro, a veces se le llama razón tecnocientífica, positivismo, etcétera, ¿no? Es excluyente, ¿no? Esta razón excluyente y que nos viene de aquí, de la modernidad, ¿no? De estos autores como Kant, Hegel, ¿no? Y yo creo que
Ahí está, podemos encontrar los resultados, ¿no? De este cenit y debacle de la modernidad en el siglo XX, ¿no? Con los totalitarismos, que de algún modo es como este sumum de la razón, de la racionalidad, ¿no? Que, bueno, produce monstruos, efectivamente. Bueno, has empezado bien fuerte, Antonio, ahí profundizando bastante. A ver, Javi, ¿tú qué opinas sobre este crepúsculo del murciélago? Porque Javi ha vuelto y tiene ganas de hablar de este cómic. La verdad es que tengo ganas de hablar. Primero porque me ha hecho reflexionar mucho sobre el sentido de la lectura y la calidad de la lectura. Y me explico. Me acerqué al cómic un poco con ciertas reticencias em, y nada, y lo leí y digo, bueno, como este cómic es pequeñito, lo puedo leer pronto. Pues nada, estaba muy equivocado. Pronto me refiero en poco tiempo. Em, Estaba muy equivocado porque el cómic ha ido ganando a medida que lo he ido leyendo y a medida que he ido, yo estoy de acuerdo con Antonio en que está muy relacionado con el resto de obras, ahora intentaré profundizar en por qué, y ha ido ganando escucha, o sea, con cada lectura y al final he terminado prendado de este cómic porque me encanta su ambiente apocalíptico, me encanta este Batman que ha perdido todo el sentido de su existencia, me encanta este Joker aferrado al único elemento al que le puede producir maldad, al que le puede producir daño. Eh, y también me gusta todo lo que no te explica la obra. La obra te va explicando la relación entre ellos y cómo afrontan ese final de la sociedad y tal. Pero hay un montón de no respuestas que de alguna manera te dan la respuesta común. Lo he disfrutado mucho de cada una de las lecturas que ha ido ganando, sobre todo también al leer las obras periféricas y también al relacionarlas con otras obras que, fundamentalmente dos, creo yo, que es casi indisociable no entender la figura de Batman sin pasar por ella. Una es El Caballero Oscuro de Christopher Nolan y otra es La broma asesina de Alan Moore y Brian Boland, ¿no? Yo creo que entre todas puedes ver un poco la genealogía, el desarrollo y el crepúsculo de este personaje del que ahora debatiremos si es un personaje que no esté ya amortizado, que no esté acabado, pues por la propia relación que tiene con el Joker. Eso, si queréis, lo debatimos ahora más en profundidad. Genial, pues queda eso ahí en el tintero, después lo abordaremos. Muchísimas gracias a los tres por las primeras impresiones, creo que habéis creado el contexto perfecto. Pero para abordarlo ya, pues vamos a conocer la sinopsis del cómic y los datos técnicos. Así, todas las personas que quieran leer el cómic lo podrán abordar para después disfrutar mucho mejor la tertulia. El crepúsculo del murciélago. Autores Josh Simons y Pat Keck. Editorial Underbrain Books. Formato rústica grapado a modo de fanzine. 14,8 por 21 centímetros. A5. 20 páginas, blanco y negro, con cubierta a color. Sinopsis. Los únicos dos habitantes de Gotham, sobrevivientes de un apocalipsis devastador, son Batman y el Joker, rivales durante toda su vida. Esta decadente historia de apenas 20 páginas cuestiona la naturaleza de su larga relación, postulando una sádica dualidad psicosexual entre héroe y villano. Un ejercicio de fact fiction oscuramente hilarante, descaradamente obsceno y escatológico e inesperadamente sensible y conmovedor. Pues ya conocemos El crepúsculo del murciélago, ya no hay excusa para adentrarnos en la obra. Una obra que rompe un poco con lo que estábamos trayendo. Este es un cómic de apenas 20 páginas que ahonda en la filosofía del personaje de Batman, aunque aquí se le llama murciélago o Bats,
haciendo preguntas incómodas al lector y situando al murciélago en situaciones insólitas. Pero antes de empezar a analizar, nos gusta contextualizar la obra que fue editada en el 2017. ¿Qué pasó el año 2017 en el mundo? Pues el 20 de enero del 2017, el infame Donald Trump asume la presidencia de los Estados Unidos. Lo que parecía imposible se hizo realidad. Un personaje execrable, casi de ficción, se convierte en el presidente de la nación más influyente del mundo. En el Reino Unido se notifica oficialmente la intención de salir de la Unión Europea, marcando el inicio del proceso del Brexit. La crisis de refugiados continúa siendo un problema global en el año 2017, con miles de personas huyendo de diferentes conflictos en Medio Oriente y en África. El 22 de mayo se produce un tremendo atentado suicida en el concierto de Ariana Grande en Manchester, dejando 22 muertos y numerosos heridos. Por otro lado, en octubre, un descerebrado abre fuego contra la multitud en un concierto en Las Vegas, siendo uno o otro de los tiroteos masivos más mortales en la historia de Estados Unidos. En mayo, Emmanuel Macron fue elegido presidente de Francia, derrotando a Marine Le Pen en la segunda vuelta de las elecciones. En el 2017, aquí en España, se celebra un referéndum unilateral de independencia en Cataluña, lo que desencadenó grandes tensiones políticas, dio alas a la ultraderecha y se produjo una mayúscula represión policial en todo el proceso. A finales del año 2017 se desata el escándalo de acusación de acoso sexual contra el productor de cine Harvey Weinstein, lo que desencadenó el movimiento Me Too y arrojó luz sobre la importancia de abordar el acoso y el abuso sexual en los ámbitos laborales. En el mundo del cómic, en ese 2017 se conmemora el 100 aniversario del nacimiento de Jack Kirby, uno de los grandes autores del siglo XX. Al año siguiente, en 2018, moriría, por cierto, Stan Lee. Bueno, pues eso pasó en el año 2017 y ahora nosotros vamos a abordar la obra que nos ocupa, El crepúsculo del murciélago, con esa portada tan original de Patrick Keck. ¿Quién se atreve a abrir el melón? Venga, vamos a empezar por Alfonso, que es el que nos ha traído esta obra. Cuéntanos, ahonda un poquito más, sácale brillo a este crepúsculo del murciélago. Bueno, yo os cuento, yo conocí bueno, esta pequeña historia en una recopilación que publicó Fantagraphics llamada Flayed Corpse and Other Stories, que es una recopilación en la que Josh Simons colabora con, o Josh Simmons, la verdad es que ahí no sé exactamente, vamos a dejarlo en Josh Simmons para ponernos de acuerdo. Y eran todas las colaboraciones, una serie de, era una, todas las historias cortas o algunas de las historias cortas que había hecho junto con otros autores, ¿vale? Tanto, sobre todo otros dibujantes en muchos casos. Entonces, ya conociendo un poco el bagaje de este autor, que es un autor peculiar, de pasado un poco difuso y extraño. Digo extraño porque el tipo, al menos algunas crónicas dicen que en los primeros 2000 estaba de gira con un circo de freaks por Estados Unidos. Sí, yo también lo he leído y no le daba, no daba crédito a que Sí, fuera verdad, así que no lo quería traer. parecía como una colada, pero bueno, al parecer existió y tiene ahí material gráfico por ahí, que se llama End of the World Circus o No Nothing Family Circus Side Show, que terminaron, bueno, era algo muy extremo, eran algunos amigos suyos del pasado, él es que él había vivido en Suecia y desde la distancia vio que se dedicaban a eso y se volvió a Estados Unidos para unirse. O sea, estamos hablando de un tipo tremendamente peculiar y solo hay que ver, claro, a mí lo que más me llama de sus obras es realmente que te deja un pozo muy fuerte, es decir, bueno, ¿de dónde ha salido este tipo? La fuerza que tiene y sobre todo porque indaga en lo más profundo de nuestros miedos y agita ahí, pero no solo nuestros miedos, porque volviendo a esta obra, eh,
bueno, aparte de poner un poco en una escala similar a Batman y a Joker, que aquí los llama el murciélago y Jokeman, el tema de derechos de autor, entiendo, los pone a la misma altura psicopática y los pone en un contexto de apocalipsis en el que no hay humanidad y es la convivencia, claro. Entonces pone en relieve cosas que ya habían transitado otros autores en el pasado, los más inteligentes, aquellos que le dieron una vuelta al concepto de esa dualidad, como, bueno, como bien ha mencionado Javi, Alan Moore y Brian Boland, que por cierto, esa obra se originó, la idea de hacerla fue de Brian Boland, lo que pasa es que el desarrollo, evidentemente, fue de Alan Moore. Entonces, digamos que diserta la obra sobre la estrecha relación y necesidad entre Batman y Joker, que es curioso porque principalmente Joe Simon, que siempre ha transitado el terror y las consecuencias del terror o de actos que nos producen terror, lo más visceral un poco, o una de las sensaciones más viscerales del ser humano. Aquí no profundiza tanto en eso, sino aquí toca uno de sus grandes temas, que es, si ponemos en relieve, voy a hacer una pequeña retrospectiva, no me voy a alargar mucho, pero en sus cómics de larga duración, como si pensamos, por ejemplo, en House, que eso fue su primera historia, que era una historia muda que describía como una mansión abandonada en Guyía, no literalmente, ¿vale? Pero a tres incautos que se adentraban en ella. O Black River, que es un cómic que también os recomiendo, que es un grupo de mujeres que intentan sobrevivir también en un mundo apocalíptico y de cómo se protegen entre ellas, ¿vale? Es un cómic de mucho poderío feminista porque en realidad él lo enfoca desde el cuestionamiento a sí mismo y comportamientos negativos que ha tenido hacia mujeres en el pasado. Entonces se puede decir que la esperanza ocupa un lugar capital desde un punto de vista temático también en sus obras, ¿vale? En estas dos en concreto. Bueno, más bien la esperanza es cómo la esperanza se apaga y desaparece para que irrumpa la desesperación, por un lado, o la violencia incluso, incluso la moralidad. Entonces, aquí en concreto la esperanza vuelve a convertirse en un tema central, pero como una herramienta útil en el contexto dual entre este Batman apócrifo y el Jockman este, ¿vale? Y que en su exquisita ambigüedad, porque me encanta que lo desarrolle así, nos va a empujar a intimar con las verdaderas ideas que anidan en la maltrecha cabeza del Joker, ¿vale? El trasfondo real, y esto es lo que muchas veces vamos a traer aquí en la discusión. Todas las manipulaciones de este Joker, que muy bien Javi dice, Batman en ese momento, en ese mundo apocalíptico en el que solo existe Batman, es la única persona a la que pueda dañar, pero también tiene una necesidad. ¿Dónde está el límite de esa relación? Entonces, el trasfondo real de la naturaleza de esas manipulaciones abre un debate interesante, que es, vamos a revelar seguramente a una parte importante de esta obra, es inevitable tan pequeña, pero ¿quiere darle esperanza para dar alivio a su enemigo íntimo o para que se vuelva absolutamente loco? Entonces, esa idea pendular Ujú. me sacudió la cabeza porque al final me daba la sensación de que conocía mucho mejor a la naturaleza de Batman y el Joker que casi todos los autores que en el pasado han decidido enfrentarse a ellos. Muy bien tirada, muy bien tirada. Bueno, Antonio, ahí ha dejado un sello filosófico, ético, Alfonso. ¿Cómo le puedes tú replicar? ¿Qué sugerencias te ha dado su primera intervención? Vamos por partes. La verdad que este dato biográfico de Joe Simon es bastante iluminador, porque cuando yo me acerqué por primera vez a estos cómics, ya para empezar, que en la caja, en la portada de la caja, saliera el Batman, los personajes, y este Batman tuviera un pene o un Sí, sí, pito un ahí pene al dibujado, tal, trasluz. Mm. te deja descolocado, ¿no? Aquí algo está pasando, ¿no? Algo travieso, algo travieso. Y luego yo no soy periodista, se notan mis carencias de trabajo de campo. Lo que me he podido acercar a estos autores es al videoclip que ellos tienen de Soy el Murciélago, que es como
un cabaret estrafalario, ¿no? Al puro estilo, a mí me recordó de Rocky Horror Picture Show, así ambiguo sexualmente también, ¿no? Muy queer y tal. Yo me lo imagino como, bueno, ellos son dos autores, principales Josh Simmons, pero me lo imagino como que ahí tiene que estar operando un colectivo de gente con muchas inquietudes y con muchas ideas aperturistas, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Como de abrir un poco para continuar. O sea, yo el antecedente que veo claro es la broma asesina de Alan Moore. Y creo que en verdad, de lo que yo he leído por lo menos, ningún cómic ha replicado o repetido de alguna forma esta subversión que ya introduce Moore, como lo hace este cómic, este Crepúsculo del Murciélago, la verdad. Me ha Totalmente. parecido muy interesante porque, a ver, yo lo que estoy viendo aquí cuando me enfrento así en términos filosóficos, es como una operación nietzscheana, típicamente nietzscheana, que es destrucción de ídolos, ¿no? Destruir el ideal de Batman, ¿no? Ujú. Como ser representante de la justicia, ese factotum, se podría decir, no sé, ese ideal, vamos, idealizado, ese Batman idealizado. Veo que esta subversión se puede hacer de dos formas. Una forma irónica, por así decirlo, ¿vale? Que sería rastrear los orígenes de Batman, ya no solo eh, dentro de esa historia, sino de una forma externa, sino en plan dónde comienzan los cómics, ¿no? Y cuál es el contexto histórico, ¿no? Y darnos cuenta que Batman pues emerge en los albores de la sociedad de vigilancia y control, ¿no? En las que estamos ahora totalmente inmersos, ¿no? Vamos, ese Batman que al principio llevaba pistola y no tenía problemas con matar a los criminales, ¿no? Y eso, pues, es una forma de plantearlo, y hay cómics de Batman en el que te pone a un Batman eh, abiertamente totalitario e incluso fascista. Ahora mismo no recuerdo el título, El Caballero Oscuro. O El sea, Caballero Oscuro. el regreso del Caballero Oscuro de Frank Miller, que ya es un Batman mayor, que bueno, que digamos que ya está Eso es, avejentado y tal. Ujú. Una eso obra es, ese iconográfica, ¿no? Pues justamente estas yo las pondría en este lado, ¿no? En este subvertir a Batman desde fuera, ¿no? Mostrando, ¿no? Revelando lo que Batman es en realidad, ¿no? Y destapando esta capa, este velo del ideal, ¿no? Pero con la broma asesina y con el crepúsculo del murciélago, me parece que se opera de otra forma. Se opera de una forma cómica, o sea, recurriendo al humor y desde dentro, ¿no? Desde la lógica interna de lo que es Batman, ¿no? O de lo que se supone que es Batman, cómo ir apretando los resortes lógicos hasta deformarlo, ¿no? Hasta reducirlo al absurdo, ¿no? Para ello, de algún modo, esta repetición de la lógica interna, esta patología, esta compulsión del Batman que no se baja del carro, que él es Batman y ya está, y no hay posibilidades alternas, llevarlo al sumum, ¿no? A hacer distorsión ya total, para ello es muy adecuado, muy acertado haber situado a Batman en el fin del mundo, ¿no? O sea, como una Claro, claro. escatología, ¿no? En el Sí, apocalipsis. pero Además, es dime, sí, casi sí, sí. no, es casi un experimento, porque lo que hace es descontextualizarlos, los descontextualiza y los puede analizar en un entorno aislado. Es decir, y lo que hace, creo yo, ya que has mencionado a la broma asesina, es un poco el hilo de continuidad viene en la máxima de Alan Moore en la broma asesina, que es básicamente la tesis del Joker, que dice cualquiera está un empujoncito de la locura. Entonces, Ujú. hay mucha gente que se quejó de que se hablara del origen del Joker en esa obra, pero claro, era fundamental para refutar esa tesis, que la intenta poner en pie con el comisario Gordon, es mostrándoles esas imágenes tortuosas
de su hija, de Bárbara, y luego lo que quiere hacer es simplemente poner luego un espejo a Batman y decirle, tú estás exactamente como yo. Y de hecho, el final, que hay un momento en el crepúsculo del murciélago, hay un momento hilarante, que los dos se ríen como auténticos psicópatas, que el hecho de un momento tan dramático como es el que sucede en la obra de Bolan y Alan Moore, acaben los dos descojonados de la risa, cuando había pasado una desgracia brutal, ponen en relieve y marcan la línea, la pauta que sigue Joe Simmons, que Batman no es más que otro maldito psicópata, ¿no? Javi, ¿tú qué piensas Vale. de la analogía con la broma asesina? Bueno, que es evidente. Eh, a ver, yo creo que la broma asesina de alguna manera acaba con el Joker, acaba, de hecho, no sé si sabéis que en una entrevista que le hace Kevin Smith a Grant Morrison desvela lo que para él es el final de la broma asesina y yo creo que está bastante atinado. Grant Morrison dice que bueno, que termina partiéndole el cuello al Joker porque se siguen escuchando las sirenas de la ambulancia, pero ya no se escucha la risa del Joker, ¿vale? Entonces, para él sí que acaba con el Joker, lo mata al Joker, y yo creo que este crepúsculo lo que hace es, de alguna manera, mata a Batman, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Pues porque en este mundo apocalíptico, en el que quedan dos personas, el Joker sigue teniendo a alguien al que hacer el mal, que es a Batman, pero el Batman ya no tiene a quien salvar. Y ahí viene una lectura, que es probablemente la lectura que tiene Simon de este, digo Simon porque si es como Ben Simon, el jugador de la NBA, probablemente sea yo Simon. Entonces, total. En este mundo post-apocalíptico, el Joker sigue teniendo a alguien al que hacer el mal, que es el Batman. Pero Batman no tiene a nadie a quien salvar, por eso se aferra de manera infantil a esas posibles dos personas, un padre y un hijo, que es posible que estén vivos, que al final descubrimos que es una treta, otra más del Joker. Batman necesita aferrarse a eso porque ha perdido toda su razón de ser, que es la de ser un héroe. Probablemente porque, en una analogía con la realidad, Batman ya no nos sirva como héroe. El Batman moderno, el Batman que trató Nolan, el Batman que trató Moore, y sobre todo el Batman clásico de los cómics, ya no nos vale como héroe. De hecho, en el último Batman de Nolan, Batman no nos vale. La gente estaba más próximo al Bane al malo Bane, porque se iba a subvertir el mundo desde una lógica de estar con los más necesitados y se van pues, a esa especie de lugar donde están las acciones y tal, a liarlas en un momento antisistema, ya te pones más del lado del malo que del bueno, porque Batman ya no nos está sirviendo, ya no nos está dando respuesta a lo que necesitamos. De Y hecho, es curioso es que ese apunte que haces que habla de la obra probablemente más reaccionaria de Christopher Nolan, ¿no? Ujú. para mí una obra totalmente reaccionaria, no la más reaccionaria, sino es que la obra en sí es muy profundamente reaccionaria. Y si os fijáis en los otros cómics que componen pues, este navegar del Joe Simon por el, el personaje del murciélago, en la marca del murciélago se lo dice Catwoman, antes era guay, antes nos servía, ya no nos vale, ya no creemos en ti, ya no eres Claro. suficiente para este mundo. Y luego se lo dice también en esa locura intergaláctica de la muerte del murciélago, El se lo Robin. dice a repetir Robin, le dice Sí, sí. Robin, ya no nos vale. Y este Batman ya no nos vale. Y en la obra que queda, que es El nacimiento del murciélago, Batman, él va diciendo, soy un murciélago, y al mismo tiempo que incluso se transforma físicamente lo más posible en un murciélago, en ese final grotesco, absolutamente grotesco, Y eh, genial. y genial, él lo que está haciendo, al mismo tiempo que se convierte en un animal,
es que se está despojando de su humanidad, que es lo que dice, que es lo que ha dicho antes Alfon. Batman lo que ha hecho es un caminar, un transitar hacia hacer hacia quitarse todo lo horrendo y ser una persona, bueno, pues absolutamente maníaca, absolutamente enloquecida. Y Eh, un apuntillo, tío. Yo soy un tío que no suele dar puntadas sin hilo, que es un tío bastante con bastante bagaje y profundidad en sus planteamientos. Incluso parece, y eso a lo mejor es una interpretación libre mía, parece ir mucho más allá en el metalenguaje. Es decir, es también como es un personaje obsoleto ya desde la ficción. Estamos hablando, pero eso ya es extensible a prácticamente todos los superhéroes. Estamos hablando de personajes escritos y reescritos durante 70 80 años, que ya generando una industria absolutamente que no es capaz de crear obras realmente nuevas, impactantes. Igual el agotamiento fue el último giro de tuerca, fueron los 80 en las que se volvieron un poco más adultos, pero para dar un enfoque debido a ese agotamiento. Y parece ahora que, a pesar de que hay muchos consumidores y además de talluditos de nuestras edades que son fans, que el fan, digo que es el motor de la industria, y el fan lo que quiere es más de lo mismo, pero desde un punto de vista creativo son personajes completamente agotados. Mm. Efectivamente, es que yo pienso exactamente eso. Y otra lectura aparte de que Batman y Joker probablemente ya solo se puedan subvertir, pues como ha dicho Antonio o como ha dicho Alfonso, pues ya destruyéndolos prácticamente. Yo creo que también hay una lectura de lo que es el bien y el mal. Y es que en este mundo que se ha transformado, en el que ya no tenemos un código moral compartido, es decir, ya no existe el bien compartido. La sociedad no tiene un bien que todo el mundo reconoce como bien. Es decir, antes probablemente había unos códigos que ya estaban superados, que ya no hacían tener un bien, pero esto se ha destruido con el neofascismo y todo esto se ha destruido. Se difumina, sí. Entonces ahora en ese bien y mal que ya no existe, ¿qué sentido tiene un personaje como Batman? Claro, yo lo que había leído, hacía una lectura muy parecida a la tuya, Javi. Y es que un Batman que está totalmente desprovisto de referencia, de repente es un don nadie, es un paria, no tiene una ciudad que salvaguardar, ni una fortuna que le sirva. Ojo a eso, que Mm. Batman es un tipo rico. Tampoco tiene una ley ni un orden que establecer. Y encima el antagonista, que es el único que se le aparece, le aprecia, le aprecia, tiene sus detalles así eh, extrañamente de cariño o de acercamiento, ¿no? Sí, Entonces, pero es cariño, o sea, yo por eso lo planteo, ¿es cariño o es que el hijo de puta quiere jugar con él aún más? O a lo mejor se entrelazan esas dos ideas, sí, ¿no? No. pero es que claro, es que está en esa locura que O, uno no sabe bien lo que o quiere dar hay a un entender. toque homoerótico, ¿eh? Ojo con eso, porque También, también, apunta tam- Antonio. En mi opinión, creo que Alfonso ahí ha dado, yo creo, en la clave, que es, trayéndonos a la broma asesina, la cuestión es disolver esos dualismos, ya no, o sea, ese bien y mal, esas dicotomías, y bajar todo a una realidad unitaria, homogénea, donde el Batman y el Joker eh, son equivalentes, no son opuestos. De hecho, son opuestos a lo mejor conceptualmente, como esos ideales del bien, de la justicia y del mal y del caos. Pero cuando ya eso no está operando, ¿no? Cuando ya se han destruido los ídolos, que eso también, como ha mencionado Javi, con esa hay muchísimas escenas. A mí la de Catwoman es una de las que más me gusta porque es que es como que tú te pones en el papel de Catwoman, tú eres el fan, ¿no? El fan el que le gustaba un poquito Batman, ¿no? Porque era poderoso, ¿no? Y ya pues se ha caído del pedestal, ¿no? Batman se ha caído del pedestal, En ese lo que ídolo has ya quedado, en lo que es has lo que ha quedado, quedado, chaval. claro. Y yo creo que no está intentando volverlo loco, es que están locos ya, por así decirlo, ¿no? O digamos que los dos operan con máscaras, ¿no? Operan con máscaras y no hay un más allá, ¿sabes? Por ejemplo, hay una parte del Crepúsculo
ya hacia el final. Yo creo que hay dos momentos, de hecho, a lo largo del cómic, en el que esto así nebuloso, magmático, subconsciente, ¿no? Emerge en los dos personajes cuando a Batman se ve la pinza y se pone súper violento con el Joker, y el Joker también emerge, eso activa en el Joker ese caos, esa locura, y él se ríe y dice, sí, dame cariño, no sé qué, un poco a lo masoquista, ¿no? Y ya hacia el final, el Joker le quita como la máscara a Batman y dice, ahí estás, cariño. Como en plan, no hay una cara debajo de la máscara, hay otra máscara, y es él mismo, ¿no? O sea, Yo, no hay dos personas separadas y una que está cuerda y yo es otra que loca. Es creo todo. que Batman ya no le encuentra sentido absolutamente a nada, porque en ese contexto de apocalipsis, con todo su, eh, digamos, idiosincrasia destruida, no le encuentra sentido a nada, porque Batman siempre ha sido un ser muy reactivo. Él reacciona a cosas. Aparte de reaccionario, siempre ha sido reactivo. Reacciona a las adversidades, al mal que hay en Gotham, a toda la anarquía. Él lo que quiere es su orden y su disciplina. Y a la muerte de los padres, que es Y a la como, muerte de los padres, sí. Son reacciones. Ese fue Eh, el empujoncito a la locura. Mm, Esa era la teoría del Joker y además que se valida totalmente, ¿no? claro. y por eso se aferra ahí Batman, que dice, tú no le ves sentido a nada, sí le ves sentido a buscar a ese padre e hijo que el lector sabe perfectamente que es el Joker sabe perfectamente que es el Joker y Batman sabe perfectamente que es el Joker, pero en una acción desesperada necesita creer en eso porque no tiene nada. Y luego es curioso que en realidad esa necesidad, él no puede dejar de ser lo que es. Entonces, de Sí. repente, lo que es su esencia está en un contexto en la que no tiene absolutamente ninguna utilidad. Entonces ahí ese ya el empujón definitiva a la destrucción del ídolo. Y Mm, luego, incluso en esa situación en la que están ellos, Javi es que da muy bien en la clave. Es que al menos el Joker sí tiene cierto consuelo. Aparte que ellos dos se necesitan por muchas cosas, pero mm. el Joker por lo menos tiene a alguien con el que divertirse o reírse de él directamente. Y en este caso es alimentando la esperanza de una manera muy sórdida, porque realmente nadie piensa que eso no lo fuera a averiguar, sabe que lo va a averiguar tarde o temprano y sabe que va a terminar acabando con él porque Batman está totalmente loco. Entonces, ese rollo enfermizo. Claro, ese contrasta mucho con esa idea del superhéroe inmaculado. Por eso no me gusta mucho la última adaptación que se ha hecho de Batman, porque al final es un Batman de la esperanza, de voy a salvar la ciudad, no sé qué, y es como no entender del todo ese personaje oscuro y chungo que igual Christopher Nolan, con sus problemas cinematográficos y tal, que hay gente, bueno, que tú sabes que genera mucha controversia, pero igual averiguó, o sea, supo encauzarlo mejor. Por cierto, Nolan se apoyó bastante en la idea de la broma asesina de que cualquiera necesita, esa teoría, esa tesis de que cualquiera necesita un empujón para abrazar la locura y lo pone en relieve con Harvey Dent, el personaje que se termina transformando en dos caras y lo consigue, claro. Estáis diciendo tantas cosas tan jugosas que podríamos estar horas hablando sobre estas obras de Batman, pero tenemos que ir cerrando, ¿vale? Así que os voy a preguntar qué es lo que más os ha gustado de esta obra y si queréis decir algún apuntillo más, ¿vale? Venga, vamos a hacerlo a la inversa. Vamos a empezar por Javi. Javi, ¿cómo concluyes? Pues nada, concluyo diciendo que bueno, que han sido estos autores los más originales en buscarle ya la ultimísima vuelta de tuerca al personaje, que quizá en el terreno de lo mainstream se podrá ir llevando pues al cine negro, al noir, como la última película de Batman, o a temas, digamos, más de género, pero que profundicen las raíces del personaje, que lo pervierta, que lo destroce, que lo desbroce y que tenga tan poquísima compasión con ellos, pues esta es quizás la última gran obra y está muy bonito habernos encontrado esta obra tan en los márgenes del cómic. Muy bien.
Muy bien, muchas gracias, Javi, por todo. Antonio, dinos a ver tus conclusiones finales. A mí las escenas, las secuencias que más me han gustado del Crepúsculo del Murciélago han sido esas en las que ya comentaba antes, donde aflora, ¿no? Esto que es nebuloso igual al Joker y, bueno, o al bromista y el murciélago. Pero claro, esto quizás nos deja un poco en un plano inquietante, ¿no? En ese plano que señalaba Javi de disolución de un bien común, de no poder, no saber, ¿no? A qué atenerse, qué es lo bueno, qué es lo malo. Creo que con respecto a esta referencia a Nolan que ha hecho Alfonso, hay un modo de resarcir a la figura de Batman y esta es cuando es un símbolo para la esperanza, de hecho, como mediación, no como fin en sí mismo, Batman. Y yo creo que esto está bien expresado en cuál es el objetivo del Caballero Oscuro de Batman, que es cederle el testigo a Harvey Dent. Esto me parece que es una de las ideas más poderosas que está ahí, como yo ya he cumplido mi papel, ahora el auténtico símbolo de la esperanza de Gotham, ¿vale? Y uno puede imaginarse en un ambiente, de hecho, tan caótico, relativista, sin una moral cierta como puede ser Gotham, que es una ciudad viciada y viciosa, como se puede imaginar a alguien aferrando, o sea, esos símbolos, ¿no? Y no dejándose llevar, ¿no? Por esta incertidumbre y por todo el caos y el crimen, ¿no? Y armándose, ¿no? Con esta esperanza. Y creo que, bueno, después de tanta destrucción y tanta perversión de Batman, también tenemos que ver cosas que también nos han atraído de él, ¿no? Quizás cuando éramos lectores más ingenuos o más optimistas. Eso no hay que perderlo de vista. Pues muchas gracias, Antonio, por estos apuntes finales. Alfonso, te dejamos el epílogo a ti. Bueno, a mí me vuelve loco la inteligencia con la que Simmons y Keck dan la vuelta al mito de Batman y sobre todo cómo lo destruyen. De alguna manera es el cómic antifan, porque dudo mucho que los fanáticos que existen, que es inexplicable que haya tipos de 40 50 años que lo interpreten literalmente, ese rollo pasional, que bueno, que habla también un poco de la infantilización de nuestra sociedad, pero sobre todo esa destrucción totalmente alejada del fenómeno fan del personaje y luego a la vez demuestran un conocimiento bastante profundo del personaje y de la evolución natural por la que debería de discurrir. Simplemente decir que a mí me encanta la última página eh, en la que afloran las lágrimas en Batman, presa del pánico, primero ante la soledad que le va a esperar a partir del momento sobre lo que sucede en el último momento en el cómic, y luego la idea de que desaparece todo el último resquicio o sea, la última excusa que le daba valor a lo que es él mismo como supuesto héroe enmascarado. Era lo último que le da sentido a su vida y esa soledad y ese miedo, incluso esa regresión a la niñez casi, es desoladora y bueno, se mueve entre lo hilarante y lo terrible que son. Siempre aúna a Josh Simon en sus obras eh, lo raro y lo espeluznante, digamos, como diría Mark Fisher. Bien, pues muchas gracias, Alfonso. Creo que la tertulia ha dado bastante de sí. Es hora de despedirnos. Muchas gracias, Javi, por haber estado un día más aquí. Un abrazo a todos y a todas. Muchas gracias, Antonio, por dejarte pasar por el programa. Espero que haya muchas más veces que quieras venir por aquí y dejar tu sello. Muchas gracias a ustedes. Ha sido un gustazo, la verdad, estar aquí. Gracias, Antonio. Y bueno, Alfonso, te has quitado la espinita y hemos hablado del murciélago este tan extraño que nos has traído. Si tenemos la paciencia para seguir muchos programas más adelante, no se
Esa es la última obra de Josh Simmons que proponga. Bueno, pues ahí queda, ahí queda. Pues nada, nos despedimos. Esperamos que os haya gustado este programa que nos ha quedado tan filosófico, ahondando en una figura mítica de los cómics a la que le hemos intentado buscar las costuras. Os dejamos con un poco de música y os esperamos en el próximo programa de Qué grande es el cómic. Hasta la próxima. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind.